Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenos días a todos. Bueno, estaba ahora aquí trabajando, esperando un trabajo y estaba escuchando un poco el vídeo de William y de Franklin. Y bueno, pues me ha dado por pensar por qué soy testigo de Jehová. Claro, cualquier persona que me conozca desde niño dirá, hombre, es que naciste dentro de los testigos de Jehová. Sin embargo, al final las cosas no son tan sencillas, no son tan claras. Y desde luego tenemos todos un proceso hasta que aceptamos ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo nací en 1981. España vivía pues una época política, social, pues bastante complicada. Mi padre además, mis padres pues sobre el año 78 aproximadamente, 79, se hicieron testigos de Jehová, 77, no lo sé con exactitud, sé que mis hermanos no se llegaron a bautizar, pero sí mi familia mis padres eran católicos. Mi padre de hecho se educó dentro de lo que es el catolicismo en un colegio católico, sin embargo al final pues no entendía ciertas cuestiones y sobre todo cierto tipo de abusos que él veía, ¿no? Y entonces pues bueno, decidió estudiar, investigar y se hizo testigo de Jehová. De hecho mi padre, podríamos decir que en los años 80 era un gran apologista, era una persona que estudiaba mucho, yo siempre le recuerdo como una persona muy estudiosa. Y de hecho me acuerdo una vez que entraron unos mormones, mi madre decía, no les dejes entrar, y mi padre, sí, que entren. Y yo me sentaba, no me acuerdo bien, yo tendría que tener 8, 9, 10 años, y me acuerdo que se levantaban y se iban corriendo enfadados. Mi padre era una persona muy, muy preparada y siempre nos educó desde esa óptica, ¿no? Como, dándole mucha importancia al estudio y demás. Bueno, yo nací el 13 de mayo del 81, ese día que pegaron fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Los hospitales, yo nací en el 12 de octubre en Madrid, aunque me crié y viví en Leganés, un pueblo ciudad de Madrid. Y bueno, ese día me cuentan que los hospitales pues estaban llenos porque era cuando hubo un problema con una intoxicación en Madrid y bueno, prácticamente en muchos lados de España por un aceite de colza, ¿no? Bueno, al final mis padres cuando yo nazco pues prácticamente se pasan a los testigos de Jehová. Entonces claro, no solo era la situación política, social, en una España ultracatólica, sino que además, pues bueno, mis tíos pues no aceptaban, no entendían que mis padres tuvieran otro tipo de creencias, pues que ahora los llevaría por otro camino. Claro, ellos no entendían que no celebrábamos los cumpleaños. Yo me acuerdo que mi hermana era muy pequeña, no sé si tendría 5 años, y yo tendría unos 8, ¿no? Y me acuerdo que trajeron una tarta de nata con pistachos, y no me acuerdo si cantaron y demás, yo creo que no, pero era como a mi madre diciéndole que solo es para tomar algo. Claro, luego yo se lo conté a mi padre, porque yo era de contarlo. Y me acuerdo que mi padre se enfadó, llamó a mis tías y demás, porque bueno, ya se entendían que no teníamos por qué tener ciertos cambios o seguir el camino que ellos llevaban. No entendían que bueno, que al final cada uno decide qué camino quiere tomar, ¿no? Y es cierto que cuando eres testigo de Jehová sí que tienes ciertas normas que a lo mejor al principio pues la gente no las entiende, incluso algunas puede que nosotros mismos no las entendamos hasta tiempo después, ¿no? De hecho, bueno, yo era de los niños que no se comía los caramelos cuando los llevaban los niños al colegio. Yo directamente no los cogía por vergüenza y se los daba a otros niños o incluso se los comía a mis hermanos, ¿no? Que decía yo, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, yo no me los como y vosotros sí, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, bueno, a lo mejor mis hermanos tenían un punto un poco más equilibrado, que de hecho yo luego he transmitido a mi hijo, que nació en el año 2007, y yo decía que si te dan algo, pero tú no tienes por qué estar celebrándolo, pero te dan algo, y da las gracias, y ¿por qué no te lo vas a poder comer, no? Yo así por lo menos eduqué a mi hijo, ¿no? Bueno, lo cierto es que en los años 80 se vivía muy fuerte la religiosidad. Es lo que digo, mi padre y muchos otros testigos de Jehová, pues eran personas que estudiaban mucho, se predicaba mucho. Yo me acuerdo de pequeño predicando, me acuerdo que los niños se reían de mí por llevar corbata. Claro, tú eres un niño, no entiendes o te da incluso vergüenza que otros te vean vestido así, porque se están riendo de ti. Hoy día si alguien se ríe de mí, pues simplemente a lo mejor le explicaría las cosas para que las entienda, ¿no? A lo mejor el problema el problema lo tienen ellos y no lo tengo yo. En un mundo donde se acepta que un hombre con barba
diga que se llama Susana, pero tú no puedes ser testigo de Jehová, ¿no? Bueno, lo cierto es que pasaron los años. Yo con unos 10 años ya hacía asignaciones. Me acuerdo que hacía las asignaciones de dar el discurso de los 5 minutos, ¿no? La lectura. Yo ya con 10, y además en mi congregación, una congregación bastante grande, ¿no? Y bueno, con 13 años nos fuimos a las afueras de Madrid, a un pueblo muy católico, mucho peor que lo que era Leganés. De hecho, pues nos apedreaban y demás, ¿no? Claro, se te empieza a juntar todo, ¿no? El acoso familiar, el acoso de la gente, un padre pues que vivía su religiosidad de manera muy estricta, y donde las congregaciones estaban dirigidas por ancianos que eran más estrictos de lo que son ahora. Eran los años 80, hay que entender, estamos hablando de hace 40 años. Y bueno, lo cierto es que cuando me cambié a otra congregación a las afueras de Madrid, es verdad que estos ancianos eran unos ancianos muy preparados, teológicamente hablando. Yo aprendí mucho de ellos, indispensablemente, de que ciertas cosas, pues bueno, tuvieron que... La vida nos ha ido enseñando que las cosas no son como muchas veces queremos implantárselas a los demás con relación a nuestro modo de vivir, ¿no? Sin salirse de los parámetros que nos marca Jehová, lógicamente. Bueno, yo tendría aproximadamente unos 14, 15 años y yo siempre he sido un chico muy, muy rebelde. No me he creído todo lo que mis padres me cuentan. No, yo creo que si a mí yo me hubiera educado fuera de los testigos de Jehová, eso de que vienen unos reyes magos a traer regalos, yo no me lo hubiera podido creer tan fácilmente. Seguramente hasta me hubiera quedado despierto para ver si eso era verdad. Y siempre he sido un chico que me he hecho muchas preguntas. Entonces, bueno, con 14, 15 años, viendo un poco todo, yo entendía que no tenía por qué ser testigo de Jehová. Porque para mí era como un peso muy pesado, ¿no? Me venían a tirar piedras, nos escupían. Y oye, ¿por qué yo tenía que vivir así? Yo no lo entendía. Más luego, pues normas que son más rígidas que en el mundo. En el mundo puedes hacer lo que te dé la gana, digas lo que digas, puedes hacer lo que te dé la gana, pero todos los testigos de Jehová no. Tú, si vives en el mundo y eres católico, te puedes coger y hacer lo que quieras, vas al católico, son 3 o 4 Aves Marías, dependiendo del pecado, y ya está. Dentro de los testigos de Jehová, evidentemente no. Dentro del pueblo de Dios, evidentemente eso no vale. No va así. Bueno, aún así, pues bueno, al final uno sigue con su vida. Yo con 18 años me bauticé en un estadio pagano, el Atlético de Madrid, en el Calderón. Como madridista, lo digo de broma, ¿no? Lógicamente. De hecho, me acuerdo que iban buscando vino la televisión, y iban buscando pues para hacer una entrevista, ¿no? Nos cogieron a varios y bueno, decidieron que la hiciera yo. Hice allí una entrevista. Nunca la conseguí ver, pero bueno, por la zona, que no voy a comentar la zona porque tengo mucha familia católica y demás, pero sí que le dijeron a mis padres que me vieron, o sea que más o menos sé de dónde era la televisión, ¿no? Y bueno, pues al final te bautizas, sigues con tu vida. Sin embargo, cuando yo tenía aproximadamente pues 23, 24 años, viendo muchas cosas que pasan, injusticias, situaciones que tienes que asimilar y llegar a comprenderlas, pues entendí que por qué tenía que existir Dios. O sea, yo me empecé a plantear o replantear pues todas mis creencias. Entonces, bueno, pues decidí estudiar lo que es la ciencia, la evolución, y de hecho escribí un libro que sería el primer libro, que acabé con unos 26, 27 años, aunque luego años después, pues bueno, mejoré un poquito porque desde luego había algunas ideas un poco graciosas, ¿no? Pues bueno, al final pues era muy, muy joven. Y bueno, lo cierto es que empecé a estudiar ciencia, empecé a estudiar evolución. Bueno, la historia evolutiva simplemente era una broma. De hecho, el primer libro, en el prólogo, hablo de lo que es la evolución. Y bueno, pues empiezas a ver que no hay esos eslabones y que todos los que hay se han ido desechando y han sido simplemente bromas, ¿no? Me acuerdo en el año 1983, en España, en Órcega, pues encontraron el eslabón perdido, el mejor que había en aquella época. En el 83, yo tendría 2 años, la mejor prueba evolutiva era un trozo de cráneo. Y con ese trozo de cráneo empiezan a decir, además vinieron los mejores científicos de Europa a España, y empezaron a decir, sí, no, esto realmente es la prueba definitiva, ya se había demostrado la evolución, Dios no existía. Y claro, pues de ese medio trozo, de ese cacho de cráneo, empiezan a decir que era un euroafricano de 17 años,
que es recolector de frutas, ya empezaba a ser religioso, era polígamo, empezaba ya a conseguir hablar un poco. Y bueno, pues resulta que pasan los años y claro, la ciencia avanza y empiezan, porque estaba fosilizado, a quitarle un poquito la capa de encima del cráneo y encuentran que tiene una cresta. Y esa cresta los humanos ni los monos no las tenemos. Bueno, pasaron los años y se descubrió que era un burro de 6 meses. O de 6 años. Un burro de 6 años. O sea, pasó de metrosexual de 17 años, polígamo, religioso, recolector de frutas, buen cazador, a un cacho de cráneo de un burro. Claro, a mí me parecía todo una burla. Pero es que en Tennessee, en 1925, pasó algo similar. Hubo un juicio que le hicieron a un ateo, un evolucionista, que encontró un cachito de diente y con ese cachito de diente decía que ni era de mono ni era de humano y que era pues ese eslabón. Claro, le hicieron un juicio en una época que iba a perder el juicio, de hecho lo perdió. Pero claro, el problema del juicio es que pusieron en la parte contraria a un abogado que era protestante. Y el ateo le pegó una paliza, claro, era protestante. ¿Cómo iba a saber ese protestante de la Biblia? No puede saber. Y el protestante le ridiculizó en el juicio y eso provocó mucho más daño con relación a la caída de lo que venía siendo el cristianismo en ese momento. Bueno, pues pasaron los años y ese cacho de diente, porque luego fueron y encontraron más pruebas allí, resulta que era un pecari. Era un cerdo extinto. Pero es que el hombre de Pitbull igual, una falsificación donde por cierto estaba implicado un sacerdote católico, bueno, son corruptos, es lo que siempre han hecho, ¿no? Y bueno, pues si empezamos a tirar de la manta, pues hay montones de casos y en el primer libro los comento, ¿no? Entonces te das cuenta de que nada ha evolucionado, jamás nada ha evolucionado, jamás. De hecho, mira, ahora estoy en la calle Stuart aquí en Aranjuez y me acuerdo que hablé con una paleontóloga hace años, ¿no? Y le comenté de cómo las montañas, todas llegó un momento en que estaban todas cubiertas de agua. Y ella me decía, no, tienes que entender, Samuel, que bueno, durante miles y millones de años, pues esa parte estuvo hasta arriba. Luego la otra. Así durante cientos y millones de años. Donde la Tierra ha pasado porque una parte ha estado inundada, otra parte después y demás. Sin embargo, le dije, hay dos problemas con tu teoría. ¿Cuáles son? Pues que para que un fósil se fosilice, como norma general, tiene que bajar, si está en el agua, tiene que bajar el agua rápido, es caerle tierra encima, que no pase el oxígeno y fosilizarse, porque si no un depredador se lo va a comer, y más si es a partir de millones y millones de años. Y el siguiente problema es que, porque se han encontrado, yo le dije, 64 tipos de tiburones diferentes, se han encontrado ballenas, moluscos, además moluscos de agua dulce, agua salada en las montañas. ¿Qué pasó? Claro, y le dije, el problema es que siguen siendo los mismos animales que ahora. Nada ha evolucionado. De hecho, creo que lo comento en el libro, nosotros tenemos un código genético compuesto de 4 palabras, de 4 letras, y bueno, ese código genético determina lo que somos. Si vamos a ser un hombre, una mujer, un animal, todo. Entonces, bueno, los humanos, pues con rayos X intentaron provocar que ese código genético mutara. Por ejemplo, cogieron la mosca del vinagre y empezaron a hacerla mutar. Ellos decían, bueno, evolucionar. Le salía una patita más, una alita más, empezaba a deteriorarse, aunque le llamaran evolución. Bueno, ¿qué pasó después de 600 generaciones con la mosca del vinagre? Bueno, pues que salió la mosca original. Salió la mosca original. ¿Qué se demostró? Que el ADN tiene un sistema de reparación. Y tú, aunque hagas así, se vuelve a colocar en su lugar. Por lo que nada en la Tierra ha evolucionado. Bueno, una vez, estoy hablando de manera rápida, descartada la evolución, descartada la ciencia, pues empecé a estudiar arqueología. En el libro también hablo un poco de arqueología, ¿no? Y de hecho creo que tengo varios vídeos de arqueología en mi canal cuando empecé. Entonces, bueno, pues ahora empiezo a estudiar arqueología, una civilización entierra a otra. ¿Cuál es el problema? Que llegamos a los babilonios y a los sumerios y no hay nada. Podemos llegar a Ur de los caldeos y ya no hay más. Ya no hay más civilizaciones. Bueno, ¿qué hacen los evolucionistas y los ateos? ¿Cómo salen de esto? No, es que fueron pues explosiones de personas que estuvieron aquí, estuvieron allá, pero no llegaron bueno, eso te lo tienes que creer tú, yo no me lo puedo creer. Entonces, cuando empiezas a estudiar estas civilizaciones, por muy atrás que las quieras echar, llegas a 6.000. Puedes intentar decir que tienen 12.000 años, que no es verdad, pero bueno,
no llegas más lejos en la historia. Por lo que ahora nos encontramos que el humano aparece de golpe y la arqueología nos dice que no llevamos tanto tiempo en la Tierra. Y eso es historia, eso es arqueología. Y luego además yo no podía comprender cómo de repente un humano, un macho de lo que fuera y una hembra de lo que fuera aparecía en un lugar para poder procrear. Porque si no se juntan y procrean en ese momento, es imposible que salga lo siguiente. Claro, yo cuando iba al colegio, en Leganés, me acuerdo del libro de naturaleza, que yo lo veía, y ponían la lista de el Neandertal, el Homo sapiens, el Homo erectus, llegabas al primate y luego un virus. Y yo decía, ¿pero cómo puede pasar de virus a primate? Y yo tenía 12 o 13 años. ¿Cómo podía pasar de un virus a un primate? Claro, la ciencia ha evolucionado sus ideas y ahora dicen, no, es que todo empezó en el agua y claro, esos que estaban en el agua se salieron. Bueno, no se ha encontrado ningún pez con patas. Pero bueno, vamos a suponer que se salieron. ¿Cuál es el problema? Las leyes de la termodinámica, del biogénesis, donde la termodinámica nos dice que no se puede pasar de sangre fría a sangre caliente y los peces son de sangre fría. Y nosotros somos de sangre caliente. La ley del biogénesis, yo siempre la he explicado, creo que en el libro la explico, pues como soy pintor, tú coges ahora un cubo de pintura plástica, mezclas el tinte azul y rojo y lo llenas y lo coges y lo mezclas. La ley del biogénesis implica que es imposible que ese proceso se revierta, que de repente vuelvas a tener la pintura blanca y el tinte rojo y azul en otro lado. O sea, hay leyes que imposibilitan el desarrollo de la evolución. Más luego, cuando estudiamos la historia y la arqueología, nos damos cuenta de que algo no cuadra. Bueno, una vez descartado, sobre todo porque cuando empiezan a decir con relación, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Cómo Dios? Bueno, yo siempre digo una cosa con relación a la evolución. Tú me intentas colocar en un punto, pero yo te voy a colocar en el mismo y de ahí vamos a partir la conversación. No te voy a dejar que tú salgas por donde te dé la gana. Por ejemplo, resulta que si el Big Bang es como nos explican, un punto infinito, explotó, tenía que estar en frío y ponerse en calor para explotar. Por lo tanto, tenía que existir ya el frío, el calor, un lugar que explotó. Ahora tú me dices, no, es que ¿quién creó a Dios? Bueno, ¿quién creó ese punto que explotó? ¿Quién creó el frío? ¿Quién creó el calor? Bueno, entonces partimos desde que yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener fe en que existe un Dios. Y tú tienes que tener fe en que existía algo. Pero ¿cuál es el problema para ti que no tengo yo? Que es lo que yo empecé a razonar a partir de ahí. Pues que esa fe ahora me demuestra que ese Dios crea de manera inteligente y de manera perfecta. Pero a ver cómo me demuestras tú que eso que existía provocó todo lo que hoy conocemos y que apareciéramos como aparecimos. A ver cómo lo demuestras tú, los planetas y demás. Ahí es cuando ya tu creencia en la suerte y la casualidad se desvanece, ¿no? Y mi creencia en Dios crece. Bueno, una vez analizado entonces, y lo estoy haciendo de manera rápida, ¿no? Al final el libro ese que escribí creo que son 300 hojas, pero llegaron a ser 1000. Porque yo al final necesitaba autoconvencerme o convencerme. De hecho, cuando yo estudié de tal manera para atacar mis creencias. O sea, mis creencias iban... O sea, si era, vamos a poner en duda, ponía primero en duda mis creencias. O sea, no me quería autoconvencer de lo que yo creía. Al revés. Quería ver otra solución, porque al final, oye, ¿por qué tenía que vivir yo una vida más difícil que los demás? Bueno, entonces empiezo a estudiar las religiones orientales. Antes de llegar a lo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Bueno, pues empiezo a estudiar el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo y otras religiones orientales y al final te das cuenta de que simplemente son cuentos que contaban en esa época que han cobrado vida y que cuando empiezas a tirar para atrás no tienen lógica ninguna. Por ejemplo, en el libro lo hablo, ¿no? Sin embargo, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Como empezaban a contar, pues que si un Inzaghi, creo que era el sintoísmo, el taoísmo, creo que no, el taoísmo, o el sintoísmo, no recuerdo, pues que los Inzaghis eran como héroes que habían vivido en la Tierra y esos son los que nos crearon, pero ¿cómo nos van a crear si primero han nacido en la Tierra? O sea, era un caos, ya no recuerdo muchas cosas, pero te das cuenta de que no tiene lógica, son cuentos que han cobrado vida
y se acabó. La historia de Buda, Buda realmente se cuenta la historia de un hombre que era un filósofo que no creía en Dios, pero hoy día es una religión. Y que todos esos dioses han ido muriendo a lo largo de la historia. Por lo que, bueno, descarto al final, de manera definitiva, mi posibilidad de que las religiones orientales tengan algún tipo de verdad, porque no hay historia. Sin embargo, la arqueología sí me lleva, y la historia, al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Un Dios que ha sobrevivido desde entonces hasta los días de hoy. O sea, ese Dios ha existido siempre. Siempre ha existido ese Dios. Han pasado los dioses griegos, los egipcios, los romanos, todos, y todos han ido perdiendo, los vikingos. Hoy día no se cree en Odín. Ya no se cree en Thor. No se cree en Ra. Esos dioses fueron desapareciendo de la historia. Bueno, entonces resulta que empiezo pues a analizar, ¿no?, lo que es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, y empiezo a analizar lo que es la arqueología, la historia. Y bueno, pues me pongo a ver que, bueno, cuando la Biblia, por ejemplo, dice que en Babilonia se empiezan a expandir por la tierra, después de que cae la torre, pues resulta que se ha encontrado un escrito de unos siglos después, donde se contaba que en la época los dioses tiraron una gran torre, la gente empezó a hablar de manera rara, se paró el progreso y se extendieron. No, es que la Biblia copió de ahí, sí que pasa, que estaba en todos los lados para copiar de todos los lados. Por ejemplo, en Egipto se cuenta la historia de José, un hombre extranjero que llega a ser la segunda persona más poderosa de Egipto, se llamaba Itmoset. Y resulta que también muere con 110 años. Resulta que también los salva de 7 años de hambre y demás, aunque lo cuentan al revés que en la Biblia, que no cuadra. Porque primero tendrás que guardar para luego salvarte. Si primero vienen los 7 años malos para luego venir los 7 años buenos, que no cuadra. ¿Qué pasa? ¿Que los que escriben la Biblia siempre estaban juntos y reunidos? Y de hecho, como siempre comento yo, ahora resulta que el rey Josías llega a un acuerdo con Senaquerib. Y en la Biblia lo pone. Y ahora resulta que llega Senaquerib y encontramos sus anales escritos y cuenta que llegó a Josías tanto oro, tanta plata, tantos animales. Y resulta que Senaquerib cuenta los mismos datos que la Biblia, pero poniendo un poquito más de oro. Pero es que lo más gracioso es que ahora llega Senaquerib, porque le dijo Jehová al rey, y dice, no, déjale, tú págale el vasallaje. Y Senaquerib se planta con 185.000 asirios y dice, y ahora vamos a pasar por aquí porque os vamos a destrozar. Ya habían pasado por Samaria. Y ahora llega un ángel, baja, y en una noche se carga al ejército. No, claro, ¿cómo la Biblia va a decir la verdad? Bueno, pues resulta que hay dos historiadores que lo cuentan de la misma manera. Creo que eran, no recuerdo bien si era Herodoto y no me acuerdo el otro escritor, si era Flavio Josefo, no recuerdo. No, Flavio Josefo no creo, no, había dos escritores. Y cuentan que unos ratones por la noche y el otro una enfermedad y acabaron en una noche unos ratones con 185.000. En una noche, no, es que les dejaron prácticamente desarmados, los judíos luego llegaron y... Bueno, te das cuenta de que la Biblia cuenta muchos datos que se dan demostrado históricamente y que uno no puede estar en todos los lados para reunirlo en un solo libro. Por ejemplo, de Balaán de Beor, cuando llegan el pueblo de Israel y va a pasar a la tierra prometida, que va y les llega, y lo de la burra que habla, el burro que habla y demás. Bueno, pues resulta que se ha encontrado un muro donde era Balaán, y pone Balaán, hijo de Beor, y está hablando de un hombre que era practicante de magia. También la Biblia eso lo ha acertado alguien. Incluso tenemos el pin solo aparece una vez en la Biblia. Y ya resulta que el pin, claro, no se sabía, era algo que les daban los israelitas a los filisteos. Bueno, pues al final se ha descubierto mucho tiempo después, porque el pin a partir del año 70 cuando en el año 607 cuando van al exilio, pues resulta que se dejó de usar. Y hay mucha, y luego se ha demostrado en el año 1901 que se encontró que era una medida de peso. O sea, es imposible que en épocas diferentes, en lugares diferentes, durante 1600 años tú consigas agrupar tantos datos que se han ido encontrando, ¿no? Bueno, al final la Biblia sí que me demuestra que es fiable. De hecho, la historicidad de Jesucristo es que está más comprobada que la de Alejandro Magno. Alejandro Magno escribe Plutarco unos siglos después. Y no se ha encontrado nada
hasta el día de hoy, si es que se ha encontrado algún fragmento pequeño de algún escritor de aquella época. Y mira que había escritores de Alejandro Magno, se perdieron. Porque claro que escribirían. Y ahora Plutarco, que evidentemente tiene las fuentes, cita a Alejandro Magno. Sin embargo, solo tenemos las de Plutarco. Pero de Jesucristo tenemos historiadores judíos, romanos, cristianos, o sea, montones desde la época que existe Jesucristo hasta nuestros días. Flavio Josefo habla de él, de Jesucristo. No es que lo falsificó, sí, en todos los idiomas, pero tú ahora coges, es verdad que los católicos pues han sido unos corruptos toda su vida, y es cierto que en el siglo X pues la parte en griego está un poquito modificada, hay que entenderlo. Sin embargo, se ha encontrado una parte en árabe que te lo dice de tal manera que es más creíble y más lógica. Sin embargo, sigue hablando de un tal Jesús que al tercer día resucitó. Por ejemplo, Justino Mártir, hablando con Trifón, le dice Trifón, bueno, es que vosotros lo sacasteis, los cristianos lo robasteis del sepulcro. Estamos hablando unos 48 años después de haber muerto el apóstol Juan. Dice, y seducís y engañéis a las personas diciendo que resucitó. Bueno, ya tenemos que Flavio Josefo nos cuenta la historia de Jesús, que dicen que resucitó, que los judíos decían, no, es que lo habéis robado. Ya tenemos esa historia. De hecho, se les paga. La Biblia dice que a estos guardas se les paga para que mientan. Bueno, pues, y hay más, ¿no? Taciano, otro historiador romano, que dice, bueno, es que estos cristianos que acaban de salir, además en la época bíblica, y lo cuenta el libro de Hechos, están creando disturbios. Por eso Nerón fue el que quemó Roma para culpar a los cristianos. Y ahora resulta que dice, bueno, es que esto, claro, es que lo mandó matar el Poncio Pilato. ¿Sí? Tenemos una historia que encaja. Y luego a partir de ese momento, escritores que empiezan a escribir desde ese mismo momento. O sea, no han pasado siglos. Por ejemplo, de Buda, ¿qué pasa? 1000 años hasta que empieza a decir uno, es que había un hombre llamado Buda, pero de Jesús no. Bueno, pues al final sí que cuando estudio al Islam, pues te das cuenta de que no. Que es que eso es imposible, que simplemente en el siglo VII empiezan a salir y empiezan a juntar lo que es el judaísmo con el gnosticismo. Es que son gnósticos. O sea, los musulmanes, cuando empiezan a estudiarlo, son gnósticos. Por eso tienen tantas creencias gnósticas y tantos cuentos gnósticos metidos en lo que son los musulmanes. Bueno, pues al final pues solo me queda el cristianismo. Solo me queda el cristianismo. Sin embargo, ahora dentro del cristianismo tenemos que ver la verdad. Entonces, bueno, lo cierto es que dentro de lo que viene siendo el cristianismo, pues yo me pongo lo que tiene que ser. Yo me leo la Biblia, lógicamente, me la estudio y entiendo al final que hay unos mínimos o sea, no todo no puede ser simbólico, no todo se puede entender no, porque no todo lo puedes ir buscando, y ahora voy a hacer algunos vídeos este fin de semana, ¿no? Y claro, la Trinidad no cuadra. De hecho, voy a hablar del valentinismo. Pues se lo voy a mostrar a una persona para que vea que los valentianos, los de Valentín el Gnóstico, ya hablaban del homoousios, de un Dios consustancial. El que no lo quiera seguir, que no lo vea, si da igual, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, al final hay ciertas cuestiones que yo no puedo entender ni voy a entender jamás. No puedo aceptar que Dios diga volverás al polvo y ahora resulte que no, es que era el cuerpo, pero es que hay algo que sobrevive. Entonces la muerte no existe. El último enemigo, la muerte, que es la materia. El último enemigo de Dios es la materia, la pérdida de la materia. O sea, yo jamás he podido llegar a comprender que si al final perdemos el propósito original, como decía Isaac Newton, tendría que ser recuperado. Si no, ¿para qué? ¿Para qué reunir consigo mismo las cosas tanto en los cielos como en la tierra? Y luego, bueno, hay ciertas cuestiones que son insalvables para nuestros enemigos. Vamos a ver una cosa. Se estaría predicando en el tiempo del fin para testimonio a todas las naciones, hablando del reino de Dios. Pero ¿quiénes son los que hablan del reino de Dios? No, que es mentira. Que tú te pones a gritar en algún país por ahí, porque por aquí, bueno, sí, por aquí ahora el otro día asustaron en el metro un zumbado evangélico y se puso a gritar y la gente corriendo. Bueno, están acostumbrados a eso. Y Cristo viene, Cristo salva. ¿Eso es el reino de Dios? ¿Ese es el reino de Dios? Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios, que venga tu reino para que se haga su voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que además no han sido capaces de llenar el mundo con una predicación. Si lo único que han hecho es matarse entre ellos. Y ahora quieren hacérselo, no, es que nosotros somos la religión verdadera. Y los testigos, claro, te empiezan a sacar, no, porque los testigos, imagínate, y demás. No entiendes la historia, no entiendes lo que pasó, no entiendes lo que ha hecho Dios en ciertas épocas. Lógicamente,
La parábola cuando Jesucristo cuenta que un hombre sembró y llegó él mientras dormía y empieza a salir el trigo y le dice a los ángeles, bueno, ¿quieres que quitemos ese? No, déjalos crecer hasta el tiempo del fin. ¿Qué pasaría en el tiempo del fin? Bueno, que se acudiría a la montaña de Jehová porque no se estaba. Estaban en cautiverio, en el cautiverio babilónico. Y ahora sí, ahora ya se está por encima de la cumbre de las montañas. Y ahora se les puede identificar a esos que son los verdaderos adoradores de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores de Dios? Los que adoran al Padre. Los que van a predicar las buenas noticias del reino. No, es que los testigos de Jehová han hecho esto, lo otro. Mira, los apóstatas, los enemigos de la verdad, los que no tienen un propósito en la vida, quieren que te fijes en la parte imperfecta para no fijarte en el Dios perfecto que tenemos y en su Hijo Jesucristo. Que son los que nos van a devolver. Dios ha hecho algo perfecto para devolvernos al estado original y ha delegado todo en su Hijo Jesucristo. Por eso, como cristianos verdaderos, hincamos la rodilla ante el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese nombre que se le da a Jesús es un nombre de autoridad. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Hincamos nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Podemos identificar, diferenciar quién es Jehová, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Y podemos ver a la derecha a nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo trinitario no puede ver a Dios. Yo eso no lo voy a poder entender jamás. Tú tienes un solo ser, un solo Dios consubstancial de 3 personas. Pero si yo me presento ante ese Dios, ¿quién es? No, es que, ni es Jesús, ni es el Padre, ni es el Espíritu Santo. Por eso el trinitario, ¿qué le pasa? Que solo puede ver a Jesús o al Jesús que se ha imaginado. No son capaces de interactuar con el Padre, no lo aceptan. No lo aceptan porque no lo conocen, no saben. Solo ven a Jesús. Pero no el Jesús de la Biblia, lógicamente. Ese Jesús, el verdadero, es el que le va a decir, Señor, no, mira, fuera de aquí. Habéis manchado mi nombre, el de mi Padre. Bueno, lo cierto es que cuando vas a Romanos 10, 13 y 14, como que el que invoque el nombre de Jehová, mira, el otro día estaba escuchando a uno, que el que invoque el nombre de Jesús. O sea, y dice, no, esto es una cita del Antiguo Testamento. ¿Y quién es ese Jehová? No, ese Jehová es Jesús. Porque cuando ahora cada vez están evolucionando a peor, ahora el Jehová del Antiguo Testamento, incluso el que hablaba ya es Jesús. Están enfermos y tienen que pagar por lo que han hecho. Tienen que pagar. Todo el que no rodille, que no incline su rodilla ante el Padre, reconociéndole como Dios, como dice el apóstol Pablo, yo hinco mi rodilla ante el Padre. ¿Cómo que el Padre? Si tú no tienes un Padre arriba, si tú tienes un ser de 3 personas. Claro, Pablo no era trinitario, no era unicitario, era subordinacionista. Por eso dice un solo Dios el Padre. Por eso dice que le da el lautreo solo, exclusivamente el Padre. Por eso dice que solo ora al Padre. Porque ese Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no son capaces de verlo y aceptarlo. Y es algo que viene en la Biblia. Y incluso no, es que los testigos, la historia la tenemos nosotros. Venga, vamos a coger la historia. Mira, con la historia ahora te demuestro que ni con la historia de la patrística de los primeros siglos todavía tienes razón. Todavía te la quito. No, es que Juan 1.1, mira, con la gramática todavía sales peor parado. No, es que el contexto bíblico todavía sales peor parado. No podemos hacer más. No podemos hacer más por estas personas. Yo ayer se lo decía en un grupo a José, Galileo y a otros hermanos. Decía, a veces siento frustración. Siento frustración porque se les da todo a esta gente y son incapaces de verlo. Y se van a buscar y coges un vídeo de una persona que no sabe ni lo que dice y tiene 54.000 visitas. Y yo no voy a llegar ni a las 1.000. Claro, me decía un hermano, dice, Samuel, es que lo raro sería al revés. Porque al final el mundo va por el camino ancho y buscan maestros halagadores. Y van buscando desesperadamente cualquier persona, cualquier maestrillo que les enseñe cualquier cosa. No podemos llegar a lo que llegan ellos, jamás vamos a llegar. Bueno, entonces al final me terminé convenciendo. Sé 100% que esta es la verdad. Por mucho que me quieran decir que no es la verdad, sé 100% que es la verdad. Ahora, aproximadamente hace unos 6 años, pues yo nunca he sido de redes sociales, nunca he tenido Facebook, nunca he tenido YouTube, no lo usaba. Y bueno, TikTok hasta hace 4 días, ¿no? Pues se puede decir. Bueno, pues sentí una necesidad o encontré un vídeo y me metí en YouTube y vi que nos atacaban. Es cuando conocí a Franklin y yo decía, bueno, al final está pegándose contra todos. Y yo decía, yo me tengo que pegar contra todos también. Y es cuando decidí empezar a hacer vídeos, ¿no? Para hablar yo también de historia, para hablar también
pues de lo que yo he llegado, porque el apóstata dice, no, es que el testigo de Jehová no estudias. Bueno, eso lo dices tú. Según tú has estudiado, lo que, por cierto, ya decís, porque todos decís lo mismo, ya curiosamente ya lo sabíais de antemano, y ahora estudiáis, que me gustaría saber cuántos he estudiado, y no, yo ya he abierto los ojos. Pero tú posibilitas que yo haga lo mismo y me convenza. No, es que yo sigo con los ojos cerrados. Pero te aseguro que nos ponemos a hablar de ciertos temas tú y yo, y te aseguro que te cierro la boca, ¿no? Porque hace poco me pasaron un vídeo de una persona, no, es que se ha demostrado la arqueología que fue en el 587, que es mentira. Que no hay arqueología para demostrar eso, que solo te puedes ir a Ptolomeo y a Veroso, y como cuentan ellos los reyes, se llega al 587. Sin embargo, se ha demostrado que se saltan reyes, y que hay ciertos reyes que se han equivocado. Y ahora resulta que sí se puede demostrar arqueológicamente hablando de que en el año 539 Ciro conquista Babilonia. Se puede demostrar. Y que luego salieron 2 años después. Eso hasta con los padres de la iglesia te lo demuestro. Pero ahora resulta que la Biblia nos habla de 70 años. 70 años. Lo dice Jeremías antes que pase. Lo dice Daniel, que estuvo investigando los 70 años. No podían ser simbólicos, porque si no, ¿para qué lo vas a estar mirando? Cuando pasa lo cuenta Oseas. Ya son 3. Luego resulta que Jehová también cuenta que serían 70 años. Y Flavio Josefo cuenta que también estuvieron 70 años. Si vas desde el 537 al 70 años para atrás, el 607. ¿Y tú dices que fue el 587? Vamos, no te lo crees ni tú, que fue en el 587. Lo que pasa es que te agarras, hay gente que se agarra a cualquier cosa para, oye, pues, quiero salir de aquí, ¿por qué? Porque es difícil ser testigo de Jehová, vamos por el camino estrecho, y cuanto más estrechas, peor todavía. Es insoportable ir por el camino estrecho, se nos hace difícil, se nos hace muy difícil, por toda la maldad, toda la gentuza que nos quiere hacer daño. Se nos hace muy difícil ir por el camino estrecho. Y algunos, es que yo era más inteligente y yo he investigado, ¿sí? ¿Has investigado? Como uno, no, es que yo me he dado cuenta que el tetragramatón, tú no tienes ni pajolera idea de lo que estás diciendo si hubieras investigado el tetragramatón. Porque lo último es una vocal y tiene un sistema de puntuación que han intentado ocultar y es una A. Y eso tú no lo sabías. Y en el tetragramatón en griego, que muchos desconocen que también existía en griego, resulta que solo tenía 3 consonantes. ¿Por qué? Porque lo último era una vocal. Y de esto podríamos hablar más y más y más y más y más. No aceptan que nosotros creamos en lo que creemos porque tenemos pruebas totalmente claras. Y alguien dice, no, es que tú no estudias, tú no investigas. No, el que no estudia investigar es tú. Y te crees superior a mí. ¿Por qué? Porque simplemente fuiste un arrogante, un prepotente, que simplemente quieres vivir mejor, porque sé y te entiendo que es muy difícil ir por el camino estrecho. Te lo digo porque yo siempre he ido por ahí. Me habré equivocado, he cometido pecados, errores, pero te puedo asegurar que yo siempre he intentado ir por ahí. Y sé que es más fácil. Jesús solo, y voy a hablar de un vídeo ahora, seguramente el sábado o el domingo, que con creer en Jesús solo salva. Si solo fe en Jesús, con eso ya todos podemos hacer lo que queramos. Y si no, vete al catolicismo. 4 Ave Marías, 3 Padres Nuestros. Depende del pecado. Oye, si te has pasado mucho, has bebido mucho, has fornicado mucho en la semana, a lo mejor son 7 y 7, ¿eh? Tendrás que rezar un poquito más. Es difícil ir por el camino. Es muy difícil ir por el camino por el que vamos. Muy difícil, hermanos. Es muy, muy, muy difícil. Pero al final os digo una cosa. El fin de este sistema de cosas está llegando. O sea, el mundo ha deteriorado en todos los aspectos ya. Que están saliendo noticias de una mujer en Brasil que se ha casado con un muñeco y ha tenido 3 muñecos. Otros con barba te dicen que son mujeres. Y el mundo los está aceptando. O sea, el mundo ha degenerado ya de manera definitiva. Hoy día, si dices que eres religioso, se ríen de ti, indispensablemente de que seas católico. O sea, ya la religión es como, ¿y eres religioso de verdad? ¿Crees en Dios? Aquí en España no os imagináis. No os imagináis. Las iglesias están vacías. El mundo se ha deteriorado, se ha predicado, se ha dado testimonio. La gente ya ha aceptado su verdad. La ha aceptado. Y es imposible, ya que hay gente que ya les da igual, absolutamente igual. Aunque vean ciertas verdades establecidas en la Biblia, les da igual. Ya es imposible, por mucho que le leas, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, hablando Jesucristo de su Dios, todavía te dicen que Jesús es Dios.
No es imposible ya que lo acepten, no lo van a aceptar. Sí, habrá personas todavía que lo acepten. La salvación, yo estoy seguro, siempre lo he creído, y mira, ahora la sociedad lo dice, que al último momento Jehová todavía, como al malhechor, como a esas personas que llegan al campo a última hora y les paga lo mismo, llegan los primeros y dicen, pero ¿cómo le vas a pagar lo mismo que a mí? Si yo he estado siempre... Y dice nuestro Señor, yo te he pagado a ti, tú deja que yo pague lo que me dé la gana. Y si se salvan a última hora, personas que incluso nos han atacado, personas que incluso se han reído de nosotros, pues mira, qué bien. Menos vidas que se va a llevar Satanás. No es que los testigos creéis que se van a morir, mira, si vosotros creéis que vamos a acabar todos en el infierno. Al final, cuando venga Jehová, y yo estoy seguro que los que pasen, la gran muchedumbre, ojalá estemos todos, y nazcan allí gente, resucite gente en el nuevo mundo, pues habrá que decirles, si es que no se pudo hacer más por ellos, si es que no se pudo hacer más. Yo me he tirado predicando desde niño. Nadie me va a poder... Ahora va a venir Dios y va a decir que son los católicos, son los luteranos, los siervos de Dios, los que se han estado matando. Y resulta que yo he estado predicando el reino de Dios por las calles, por las casas, riéndoseme de mí, escupiéndome, tirándome piedras, llamando a la Guardia Civil para que vinieran a por nosotros. Y yo no he estado en Cuba, que por lo que se ve ha sido peor. He estado en España, que se supone que era más tolerante. No me quiero imaginar... Bueno, hay hermanas una hermana de Ecuador que me dijo que le sacaron una pistola en la cárcel por predicar, no apoyando al régimen nazi, hermanos que murieron. Una experiencia de uno que le decía a su padre, cuida a mi mujer, y murió decapitado por no querer ir a matar. Y ahora resulta que esos que se estaban matando son el pueblo de Dios. Esos son los asesinos, son el pueblo de Dios. O sea, si existiera Dios, no le daría vergüenza. No le daría vergüenza, me refiero a ese Dios. No le daría vergüenza ajena. Yo en oraciones se lo he dicho a Jehová. Jehová, si existiera otro Dios que no fueras tú, le tendría que dar vergüenza. Querría copiarte. Querría ser como tú. Un Dios imbécil, porque es un Dios imbécil. No te puedes esperar otra cosa de un Dios que dice que son tres personas, que uno le ora al otro, que el otro le dice que es mi Dios. Un Dios con problemas mentales. Ese es el Dios trinitario y unicitario, ese es el mismo cuento. De hecho, en el vídeo que voy a hacer, voy a mostrar cómo Valentín coge, bueno, es que lo dice Irineo y lo dicen otros, coge las creencias de Simón el Mago, que era unicitario, y de ahí empieza a partir. O sea, el unicitarismo es un Dios que se manifiesta en tres personas, y el trinitarismo es un Dios de tres personas. Y que lo cogen de la cultura griega es que se ve. Como dice Irineo, Hipólito, y los griegos lo cogieron de los egipcios. Y no podemos hacer más por ellos. Ojalá. Y todas las personas, incluso personas que nos han atacado, que nos han insultado. Sí, oye, mira, si ven la verdad, bienvenidos sean, ¿no? Como le pasó a Jonás, que le dijo, oye, si estos son unos animales, he venido aquí a jugármela. A personas que cuando ganan una guerra y se llevan esclavos, les ponen unos aretes en las narices y les van tirando con correa. A estos Jehová les das más vida. Y llega Jehová y le da una calabaza vinatera. Y dice, imagínate, tú que amas a los animales, no lo digo por Jonás, y no quieres que tu perrito se muera, o tu gatito, y ahora tú quieres que yo mate a mis hijos, porque son hijos por creación. Evidentemente Jehová quiso darles una oportunidad. Y desde luego cuando vemos al Dios de la Biblia nos damos cuenta de que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, de justicia, que le cuesta, evidentemente, y por eso ha dado el tiempo y ha cogido los mecanismos necesarios para avisar. Y eso es lo que estamos haciendo los testigos de Jehová. No los mormones, porque yo a los mormones hace años que no los veo, ni me han venido a mi casa a predicar, no los luteranos, no los trastornados de los metodistas, no los católicos, que han venido simplemente a tirar piedras o a pedir dinero para la Virgen, para ponerle a una muñeca ropa, que no vienen para otra cosa. Bueno, para tirar piedras, eso sí, a ver si vinieron a tirar piedras. Pobrecito, como uno que me dice, ay, como yo, no, llorón no. Es para que cuando te venga lo que te va a venir te acuerdes. Y ojalá tú y todo el mundo cambiéis, y ojalá tú, tu familia, la familia de otros, ojalá todos seáis salvos, ojalá.
Ojalá. Y podamos disfrutar todos de cuando dice que la tierra estará llena del conocimiento. Bueno, claro, el catolicismo, como la tierra va a ser destruida, como no la quieren, pero la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová. Y le queda muy poquito a esto. Muy poquito. No, es que los testigos de Jehová siempre, claro, hemos estado a la expectativa. Sin embargo, si desde un principio te estoy diciendo que no tengo el don de profetizar, bueno, desde ahí te lo tienes que tomar todo. Tú tienes que ver lo que te están diciendo y ya está, para tomar todas las decisiones. Así que bueno, pues la cuestión está, ¿por qué soy testigo de Jehová? Bueno, porque al final estudié profundamente. Evidentemente no soy el más listo del mundo, soy una persona normal, inferior a todos mis hermanos, y sé 100% que esta es la verdad y nadie me va a sacar de aquí. Puede caer lo que quiera caer, puede caer todo, pero de a mí de la verdad no me saca nadie. ¿Por qué? Porque yo veo un Dios que me enseña quién es su pueblo, no un pueblo que me enseña quién es Dios, porque ese es el problema. Y eso es lo que buscan los apóstatas, que te fijes en el pueblo para demostrarte que ese no es Dios. No pueden atacar a Dios para que vean que porque eso es imposible, no se le puede atacar. No se le puede atacar. Nosotros al final hemos demostrado que el Dios de los trinitarios no es lógico, y cuando encima vemos a su pueblo, menos todavía. Criminales y asesinos, que es lo que son. Criminales y asesinos. Evidentemente que ha habido gente buena a lo largo de la historia, sincera, sí. Y seguramente Jehová incluso pues se acordará de muchísimos de ellos. Porque claro que los ha habido. Claro que ha habido personas sinceras dentro de los protestantes, dentro de los católicos, dentro de los mormones, dentro de los luteranos. Bueno, los mormones si se ha estudiado mucho, no, porque vamos, que se crea que hay un planeta llamado Colo donde Dios el Padre está ahí todo el día dándole bueno, teniendo hijos sin parar, porque claro, 20.000 millones de seres humanos y hay espíritus que no paran de nacer todos los días. Yo no sé que si tendrá ahí una granja o algo así. Bueno, al final, pues el paso definitivo, porque yo, aunque me bauticé con 18 años, al final, el convencerte 100% es algo progresivo. No fue algo que yo pudiera desde el principio. A lo mejor hay gente que sí, pero yo no. Y por eso yo siempre decía, cuando yo era joven, decía, es que os envidio a los que venís, porque habéis visto y notado cosas que yo ya las tengo implantadas desde que... Pues claro, tú crees lo que te cuentan tus padres, al igual que mi hijo me cree a mí. Y al final mi hijo tendrá que pues ver por él mismo cuál es la voluntad de Jehová. Lo tendrá que ver por él mismo. Lo tendrá que ver. Evidentemente, pues bueno, yo ya he preparado lo suficiente para que él pueda investigar todas las cosas. Y lo cierto que hoy día, pues, hay personas que nos hemos dedicado no solo a predicar las buenas noticias del reino, sino que hemos salido a las redes sociales a partirnos la cara con esta gente. Pero que los que estamos en las redes sociales partiéndonos la cara con esta gente no somos los más importantes, no somos los mejores. Los mejores sois vosotros, los que con vuestro conocimiento compartís con nosotros estos momentos y salís a las calles, porque no hace falta hacer vídeos en YouTube, hacer debates para hacer lo importante. O sea, lo importante ahora es que te preocupes de entrenarte para salvar a las mayores personas posibles, que salgas con tu conocimiento, con lo que yo te he aportado, con lo que tú me has aportado a mí. Y ahora salgamos, y sé, ¿por qué me lo decís? En vuestros trabajos, en la calle, por internet, en vuestras congregaciones cuando hablé, es que al final se ha conseguido formar pues un grupo de hermanos que saben que aparte de predicar, que es lo más importante y lo que nos diferencia de todos, pues también es importante la preparación para decirle a la gente, esta es la verdad. Y al final, pues, como decían los apóstoles, cuando decía Jesús, si entréis en una ciudad y bueno, ni callo, pues nada, limpiaros el polvo de los zapatos, no se puede hacer más. Pero que cuando venga Jehová, y Jehová te diga, tú vas a ser salvo porque has demostrado fe en el sacrificio redentor de Jesucristo, me has reconocido como tu Dios, has estado intentando servirme dentro de todos tus errores, tus pecados, pero siempre has intentado ponerte en pie. Pero
que por lo menos, aunque no le podamos decir a Jehová, yo que sepa, no, pero nunca a Jehová no le podremos decir nada, pero que por lo menos te dé la sensación de que hiciste todo lo posible por cumplir con el mandato de vayan y hagan discípulos de gente por todas las naciones. Dar testimonio antes del fin. Y eso al final es la predicación, es el estudio, es la reunión, todo. Tenemos una vida difícil, pero tenemos que seguir, porque el tiempo se ha cortado más de lo que la gente se imagina. No vamos a poner fechas, no, porque no las sabemos. Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo para que esto diga basta. Y las cosas se van a poner difíciles. Si ya nos persiguen, y nos han perseguido, bueno, tiempo de los nazis, mira, los hermanos que estuvieron allí, desde luego ven la gran tribulación, y mucho peor no creo que sea. Pero al final, cuando venga Jehová y diga, hasta aquí hemos llegado, ¿quiénes son los míos que se pongan aquí y tú estés ahí? Y estos, no, es que yo decía Señor, Señor en las plazas, y yo insultaba mucho a los testigos de Jehová porque era una secta. Y si es lo único que haces. Si hoy día insultar, si yo hiciera un canal apóstata, no tendría 1840 suscriptores. Tendría muchos más. Pero yo no me dedico a YouTube, no quiero ganar dinero. De hecho, nada de lo que hago, incluso escribir libros, es por dinero. Nada. Es simplemente pues, para compartir con mis amigos, mis hermanos. Y si hay personas interesadas. Y bueno, es un trabajo de todos. Seguimos en la lucha y simplemente pues quería comentar un poco. Me tira una hora. Ya tengo que ir siguiendo con el trabajo. Y bueno, simplemente ha sido una conversación. He intentado que sea lo más amena posible. No sé, el que llegue hasta aquí, pues espero que os haya gustado. Estoy con mi ropita de trabajo, sin peinar apenas. Pero bueno, un saludo y un abrazo para todos. Y si queréis poner en comentarios cuáles son vuestras sensaciones, qué os convenció para ser testigos de Jehová, o qué os hace saber que esta es la verdad. Pues bueno, vuestros comentarios siempre son bienvenidos, y si alguno por privado me quiere contar su experiencia, lo que sea, sabéis que también es bienvenido. Venga, pues muchas gracias a todos.